Buenos días a todos los que nos acompañan en esta transmisión. Vamos a dar inicio a la segunda charla online que se ejecuta en el marco de un proyecto, un programa que financia el Fondo Nacional de Desarrollo Regional del Biobío y que se denomina Capacitación para la Competitividad de la Pyme Forestal Maderera y la Construcción con Madera en la región del Biobío. Mi nombre es Gonzalo Hernández, soy el coordinador del área de tecnología y producto de la madera y encargado del laboratorio de madera estructural. Comentarles que el programa FNDR del Biobío se encuentra en su tercer año de ejecución y en este periodo hemos estado desarrollando una serie de productos. Entre ellos les puedo mencionar los cursos de formación de carpinteros que hemos desarrollado en las tres provincias del Biobío, es decir, Biobío, Concepción y Arauco. En estos cursos hemos contado con la participación de un especialista canadiense, de un carpintero profesional, ex jefe de una especialidad de carpintería y terminaciones de una escuela de oficios de Quebec. También hemos estado ejecutando cursos de formación de carpinteros, que al igual que los cursos de formación de clasificadores visuales, que al igual que los cursos de carpinteros se han ejecutado en las tres provincias del Biobío. Estos cursos han tenido una duración de una semana y en ellos se han entregado todos los antecedentes relacionados con la norma chilena 1207 y todo lo que tiene que ver también con la clasificación mecánica. Otro de los productos que se han desarrollado ha sido la transferencia tecnológica de aplicaciones digitales que se han desarrollado en el área de tecnología y productos de la madera, de manera de que los aserraderos, de facilitarle a los aserraderos la producción de madera aserrada estandarizada y rotulada. Entre las aplicaciones que hemos desarrollado se cuentan la del control de humedad, control de dimensiones, control de tiempos muertos, control de producción, cinemática de corte, y esas son 5 las que llevamos hasta la fecha. Y bueno, y también está este ciclo de charlas online que en esta oportunidad nos convoca a presentarle los antecedentes de la nueva norma chilena 3733, que se denomina clasificación mecánica, requisitos para el control de producción en el aserradero. Los relatores de la charla del día de hoy son los colegas del área de tecnología y producto de la madera, Cristian Reyes y Luis Vázquez. Cristian Reyes, él es ingeniero civil de la Universidad Católica de la Santísima Concepción, el candidato a magíster de la misma casa de estudio y además es investigador de las líneas de productos de ingeniería en madera y muros con estructura de madera. En el caso de Luis Vázquez, él es ingeniero civil de la Universidad de Concepción. Él es jefe técnico del Laboratorio de Madera Estructural del Instituto Forestal y es además investigador de las líneas Productos de Ingeniería en Madera y Muros con Estructura en Madera. La presentación va a tener una duración de 45 minutos y los 45 minutos restantes van a ser destinados a preguntas, a responder las preguntas que ustedes por favor nos van a formular a través del chat. Bueno, con esos antecedentes damos inicio a la presentación. El primer colega que inicia es Cristian Reyes. Cristian, si puedes prender tu cámara y el micrófono, por favor. Hola, buenos días. Voy a compartir pantalla para que puedan ver la presentación. ¿Ahí se ve bien? Creo que sí. Perfecto, Cristian. Ya, bueno. Entonces, como bien mencionaba Gonzalo, nosotros les vamos a explicar los antecedentes y de qué se trata la norma chilena 3733 de clasificación mecánica, que establece los requisitos para el control de producción en la aserradera. Los temas que vamos a revisar hoy día entonces son primero algunos antecedentes generales de la norma, requisitos previos a la clasificación mecánica, un método de clasificación también que considera la norma, clasificación por máquina controlada, por producción controlada, y finalmente lo voy a dejar con Luis para que les explique cómo es este proceso ya en terreno, ya cómo se lleva a cabo la implementación de esta norma en casos reales y experiencias que hemos podido presenciar desde acá. Bueno, para comenzar, como antecedente, quise resaltar una parte de lo que son los antecedentes de esta norma que indica a qué aplica en particular esta norma, ¿ya? ¿Dónde se enfoca? Que es en la madera estructural seca de sección transversal rectangular, clasificada mecánicamente y elaborada mediante aserrado, cepillado u otro método,
que permita a las escuadrías estar conforme a lo indicado en la norma nacional 2824. ¿Ya? Este es un extracto más que nada para centrarnos en que es a este producto el que está enfocado la norma ya y no a otro tipo de usos. Señalar aquí con un pequeño esquema cuál es la forma que tiene esta norma, ya es la norma NSH 3733, hace uso de otras normas nacionales y de normas europeas, me entrega un método de máquina controlada y dos métodos de producción controlada que tienen sus diferencias. Esas las vamos a explicar en el transcurso de la presentación. Y ambos de estos métodos utilizan lo que son ensayos mecánicos, que también vamos a explicar un poquito de qué se trata y qué ensayo mecánico es el que se va a utilizar. Como les decía, se consideran algunas normas chilenas que van a ayudar al cumplimiento de esta norma. Ya entre ellas está la 1207 de clasificación visual, la 2824, como les mencionaba, de unidades y dimensiones y tolerancias, la norma que indica cómo hacer uso del cilindrómetro para determinar el contenido de humedad, y la norma 3028 parte 1 y parte 2, que vienen a decirnos cómo se tienen que ejecutar los ensayos mecánicos y qué representa el valor que yo voy a obtener de ese resultado de ensayo, ¿ya? Cómo se utiliza ese valor y qué análisis estadístico tengo que hacer. Similar a lo que hace la 3028 parte 1 y 2, la norma europea, que se refiere en la norma 3733, considera el uso de la norma 384, que me señala cómo obtener valores característicos, y la norma EN 14358, que me dice cómo yo tengo que trabajar con esos valores característicos para luego obtener los valores con los que se va a diseñar, ¿ya? Además, la norma EN 408 es la que me indica cómo yo debo ejecutar los ensayos. Entonces, si se fijan, lo que nosotros tenemos en la 3028, parte 1 y 2, en norma europea también está referido en la 384, 408 y en la 14358. Además, se hace uso o referencia en esta norma a la norma europea EN 338, que es donde están expuestos y registrados los grados estructurales mecánicos y sus propiedades en las distintas solicitaciones que puedan tener. Ya ahí es donde se registra, por ejemplo, qué capacidad en flexión, en tracción, en compresión va a tener cada grado estructural. Aquí mencionar que hay una diferencia que es importante tener en cuenta, que es que la norma chilena 1198, que es la norma de diseño de estructura de maderas, hace mención a los grados estructurales mecánicos, pero en función de valores admisibles. Para el diseño, los ingenieros chilenos trabajan con un valor admisible, que es el que está registrado en esta tabla en la 1198, que considera grados mecánicos europeos, como por ejemplo el C24 y el C16, pero los expresa en función de valores admisibles, mientras que la norma europea los expresa en función de sus valores característicos, ¿ya? Esta es una forma de expresar los datos. Yo puedo llevar los valores admisibles a valores característicos y viceversa, pero mencionar que los que actualmente están registrados en la norma nacional son un C24 y un C16 chileno, que es ligeramente inferior a lo que está registrado en la norma europea, ¿ya? Pero yo de todas formas, por eso se tiene la consideración que puedo tener grados estructurales C16, C24 de acuerdo a norma europea o de acuerdo a norma chilena. Y esta norma 3733 aplica para cualquiera sea el grado estructural mecánico que yo quiera producir, ¿ya? Independiente si es norma chilena o norma europea. Para hacer la clasificación, primero se requiere una preclasificación visual. Aquí es donde se van a eliminar algunos defectos que visualmente se pueden apreciar y que hay clasificadores que tienen que sacar estas piezas de la línea de producción. Son piezas que no son aptas para ser consideradas en un grado estructural, y se tiene una tabla que indica qué defectos son los que hay que sacar dependiendo de si mi grado es inferior a un C18 o superior a un C18. Esta es una clasificación visual súper simple, mucho más simple de lo que uno puede encontrar, por ejemplo, en la 1207, si alguno está familiarizado con esa norma, ¿ya? Donde se va a registrar, por ejemplo, las características de la pieza en cuanto a longitud máxima de grietas, deformaciones máximas, encorvaduras, torceduras, acanaladuras, ¿ya? Y va a ser, por supuesto, más exigente para los grados superiores y un poco más laxa para los grados inferiores. Adicionalmente, para facilitar el uso de esta norma y de este proceso de preclasificación, se consideró
que si yo dispongo de clasificadores, por ejemplo, que ya conocen la norma 1207 para clasificación visual, puedo utilizar esta clasificación y, por ejemplo, si tengo clasificado un grado G2, esto podría ser utilizado para obtener un grado C18 o inferiores, y a su vez si tengo un grado G1, puedo utilizar esta clasificación de grado G1 para obtener un grado C18 o superior. ¿Ya? Es más que nada a modo de facilitarle a los aserraderos y a quienes ya tienen clasificadores visuales que saben hacer la clasificación por 1207, no tener que aprender nuevos métodos. ¿Ya? Otro requisito de preclasificación que considera esta norma es que, dependiendo del tipo de máquina de clasificación que yo esté ocupando, puede que queden tramos de la pieza clasificada fuera de la aplicación de la máquina, ¿ya? Y en estos tramos, lo que se hace es aplicar la siguiente clasificación visual, ¿ya? Que es un poco más acuciosa, pero aún así no es tanto como lo que está expuesto en la 1207. Aquí se va a revisar lo que es arista faltante, pudrición y moho, daños de insectos que no se admite, y los diámetros de nudos en la cara y el canto, además de la desviación de fibra, ¿ya? Pero si se fijan, es la misma distribución anterior, donde tengo unos requisitos para los grados inferiores al C18, otros para los superiores al C18, y además está permitido hacer la clasificación visual entre G2 y G1 para ambos grados diferentes. En cuanto a los métodos que nos entrega esta norma para hacer la clasificación estructural, está el primero, que es el de máquina controlada, que este método está pensado para ser utilizado con equipos que hagan clasificación en línea, una clasificación de grandes volúmenes de madera. Ya hay distintos equipos que son capaces de hacer esto, y se diferencia de los otros métodos que vamos a ver más adelante, en que aquí lo que yo controlo es la máquina. No hago un control tan acucioso del producto, igual se hace, pero centro mi control de producción o mi control de la calidad del grado que estoy produciendo en los parámetros de la máquina. Tengo una pieza de control que me sirve para yo mantener la máquina dentro de calibración y saber que el grado que estoy obteniendo es el adecuado, pero en función de las propiedades de la máquina. Es ahí donde yo centro el método de calibración y el método de mantener la producción bajo control, ¿ya? Revisando los parámetros de la máquina. Para ello hay distintos equipos, algunos más tradicionales, como el X-Ray Grader, que es una máquina que hace un escáner de la pieza completa, determina los defectos. Este es un escáner que sucede en línea, y dependiendo de los defectos va a asociarle un grado estructural. ¿Ya? También hay otros tipos de máquinas que también son en línea, que hacen ensayos mecánicos, una pequeña carga de prueba, ¿cierto? A medida que las piezas van pasando, y con ello determina módulos de elasticidad y le asocia un grado estructural, ¿ya? Hay otros equipos que son a lo mejor para menores volúmenes, que tienden a ser utilizados más en lo que es producción controlada, que es el segundo método que ofrece la norma, ¿ya? Uno de ellos, por ejemplo, es el MTG, que es un dispositivo que envía una onda de sonido a través de la pieza. Esta onda de sonido se registra con un micrófono, y dependiendo de la frecuencia que tiene, le asigna un valor que uno puede después asociar a un módulo de elasticidad, y con eso asociarle un grado estructural a la pieza. De todas formas, estas máquinas tienen que ser después contrastadas con lo que es un ensayo mecánico, que va a determinar si efectivamente la máquina está clasificando bien el grado estructural o no, ¿ya? Aquí se pueden ocupar, como les digo, dispositivos para volúmenes más pequeños, dispositivos que son un poco más simples, o también máquinas grandes como las que habíamos visto anteriormente. Entonces, se tenía lo que era el método de máquina controlada, ¿cierto? Que controlaba la máquina y que la máquina estuviera clasificando bien, y los otros métodos que nos ofrece esta norma son dos, y son métodos de producción controlada, donde lo que yo voy a controlar es el producto final. Controlando el producto final, yo puedo determinar si estoy haciendo una buena clasificación o una mala clasificación. Y aquí hay dos métodos: el método 1, que es de verificación del valor característico, y el método 2, que es de seguimiento del error acumulado, ¿ya? El método 1 considera que yo voy a estudiar el producto que sale de la clasificación y voy a determinar su módulo de elasticidad y su módulo resistente. Ya vale decir, la relación de flexión-deformación que tiene la pieza y cuánto resiste, ¿ya? Y para ello voy a aplicar una carga que lleva la pieza hasta la resistencia máxima que puede alcanzar. En este caso, nos obliga a llevarla a la rotura siempre. En el caso del seguimiento del error acumulado, yo no voy a determinar mediante un ensayo cuál es la capacidad máxima de la pieza, simplemente le voy a imponer una prueba
¿ya?, de carga que tiene que cumplir el grado que estoy produciendo, pero además le establezco un requisito de módulo de elasticidad, y este tiene que ser cumplido al 100% o al 95% con algunas sutilezas que hay que tener en cuenta, ¿ya? Entonces, la gran diferencia aquí es que uno lleva la pieza hasta la carga máxima que puede alcanzar y usa esos valores para la clasificación estructural y para el control de la producción, y el otro hace una carga de prueba requiriendo que la pieza cumpla cierto valor de carga. Ambos métodos tienen un proceso inicial de ajustes y verificación, ¿ya? Para el caso del método 1, es como le muestro a continuación. El proceso de ajuste inicial es establecer los parámetros iniciales de la máquina, ya sea que la máquina tenga estos parámetros predefinidos o que yo los pueda inducir desde alguna fuente de datos ya conocida. Voy a configurar mi máquina para obtener grados estructurales. Una vez que yo la tengo pudiendo clasificar grados estructurales que yo deseo, por ejemplo, C16 y C24, se hace un proceso de muestreo donde se toma un mínimo de 40 piezas, se hacen ensayos destructivos bajo la norma europea y calculo los valores característicos. Veo si estos valores característicos que obtuve se ajustan al producto que yo quiero producir, ya sea en flexión, tracción, el módulo, elasticidad y densidad, y si es necesario hacer algún ajuste, vale decir que los valores que obtuve no son exactamente los que quiero producir, tengo que cambiar los parámetros de la máquina, repetir el proceso y hacerlo hasta que la máquina está efectivamente entregándome un C16 o un C24 en estas propiedades. ¿Ya? Una vez que esto ocurre, yo entro a un régimen de producción. Una vez que estoy en el régimen de producción, ya la aserradero está andando, está sacando madera estructural para validar la producción, para hacer efectivo el control de producción. Se clasifica la madera con la máquina seleccionada. Yo voy a además seleccionar un tamaño de muestra. La madera muestreada se saca de forma aleatoria de la producción. Se realizan pruebas destructivas que van a entregar los valores característicos, ¿cierto? Calculo los valores característicos, ya sea por un método paramétrico o no paramétrico de los que están establecidos en la norma. Ahí lo vamos a explicar un poco más en detalle qué es eso. Y finalmente, si de la muestra que tomé los valores característicos cumplen, yo digo que puedo verificar el lote de producción. ¿Ya? Aquí algunas consideraciones que hay que tener es que cada grado, especie, grupo de especies y escuadrillas son productos por separado y se van a muestrear por separado. ¿Ya? El muestreo tiene que ser un mínimo de 10 piezas, pero lo que se indica es un 0,1% de la producción. Si yo ya tengo un régimen de producción continuo en el que todos mis lotes están cumpliendo estos requisitos, puedo reducir el muestreo a 0,05%, pero siempre considerando un mínimo de 10 piezas. Además, debo disponer de un equipo de ensayos para hacer el control, que tiene que tener una precisión del 3% en carga y desplazamiento. Además, el contenido de humedad siempre hay que estarlo chequeando para que se mantenga bajo el 20%, y se pueden hacer ajustes por contenido de humedad para dar resistencia y los valores característicos de acuerdo a la NSH 3028 parte 1. ¿Ya? Esa es una consideración que se incluyó en la norma chilena. El ensayo de flexión que hay que hacer para llevar a cabo el control de producción es un ensayo de flexión de 4 puntos, donde se aplica una carga en los tercios y se va a obtener una relación de la fuerza que yo estoy aplicando en los tercios y la deformación que tengo. Con eso yo puedo determinar el módulo de elasticidad de la pieza y ver si este módulo de elasticidad es efectivamente el del grado estructural que yo quiero producir. Un 6,6, un 74, tienen módulos de elasticidad diferentes y yo tengo que ver que se cumpla eso. Además, al completar el ensayo y llevar la pieza hasta la rotura, voy a obtener la capacidad máxima de la pieza o el módulo resistente, ¿ya? Sabiendo cuánta es la capacidad máxima que puede llegar, y eso lo tendré que comparar con mi producto objetivo al que yo quiero llegar. Este ensayo se repite dependiendo una cantidad de veces, dependiendo de si yo voy a ocupar tanto un método paramétrico como no paramétrico. El método no paramétrico, por ejemplo, lo que hace es que toma una cantidad discreta de piezas, un mínimo de 28 o 40 piezas, ¿ya? Realiza el ensayo a todas estas piezas, yo ahí voy a obtener entonces una relación de carga de formación y una carga máxima, ¿ya? Que es donde se rompe la pieza. Ordeno estos resultados de mayor a menor, y los que están en el quinto percentil inferior son los que vienen a determinar el grado estructural. Vale decir, esos que están, las piezas menos resistentes son las que van a decir si yo cumplo o no cumplo el grado estructural que quiero producir. ¿Ya?
Para ello voy a tener un límite de tolerancia que está establecido en la norma, que es un límite de tolerancia del 5% inferior, que tiene asociado un nivel de confianza estadístico respecto del dato que estoy obteniendo. Vale decir, si yo determino efectivamente que mi producción cumple con el grado estructural deseado, esto se cumple con un nivel de confianza asociado, ¿ya? Eso es para poder entregar cierta confiabilidad en la clasificación. Entonces, para resumir un poco este método, tengo que alcanzar tanto el valor del módulo de elasticidad como del módulo resistente del grado estructural que yo quiero. Aquí, a modo de ejemplo, de forma muy breve, explicar que, por ejemplo, para un C24, tengo que conseguir un módulo de elasticidad de 10.000 megapascales, de 11.000 megapascales y un módulo de rotura de 24 megapascales. De ahí el nombre de C24. ¿Ya? Tengo que cumplir el 100% de este valor en los ensayos que yo realicé. En caso de que no los cumpla, también tengo la alternativa de que en 5 lotes cumpla el 95% del módulo de elasticidad o el 90% del módulo de rotura. ¿Ya? Y en ese caso, esos 5 lotes se considerarían aceptados, también cumplen. Ya esa es una condición que nos da la norma. Si es que yo no alcanzo a cumplir el 100% del valor, puedo cumplir a lo mejor el 95 y el 90% en 5 lotes, ¿ya? A forma de facilitar un poco más el proceso. En cuanto al segundo método, del seguimiento del error acumulado, también tiene un proceso inicial que es igual al anterior, donde yo configuro mi máquina, veo que inicialmente esté entregándome el grado estructural deseado, ya sea C16, C24 o cualquier otro grado estructural mecánico, ya que la máquina lo esté clasificando, y luego, en un periodo de funcionamiento, ya de aplicación del control de producción, lo que hace es que, a diferencia del método anterior, toma una muestra discreta de 5 piezas por producto siendo el grado y escuadría asociado a un producto, ¿ya? Y a una especie. Entonces voy a tomar 5 piezas diarias y estas piezas las voy a ensayar. El ensayo en esta ocasión no es hasta la rotura, es hasta una carga de prueba. Si la pieza cumple esa carga de prueba, se considera que cumple la resistencia, ¿ya? Y si se rompe antes, se considera que falla en resistencia. Y además, en módulo de elasticidad es donde yo hago el seguimiento del error acumulado, ¿ya? Aquí, a modo de ejemplo, para poder explicarlo, lo que se hace es que yo me pongo un objetivo de módulo de elasticidad que tienen que cumplir mis 5 piezas tomadas diarias en promedio, y si yo estoy por debajo de ese límite, comienzo a acumular un error o una desviación desde el producto que yo quiero producir, ¿ya? Y la norma me establece un límite de cuánto yo puedo desviarme del producto que quiero producir. En este ejemplo particular, para un grado C24, la norma me da un límite de 700 unidades de desviación que yo puedo tener desde el producto objetivo, ¿ya? El error parte acumulándose en cero, ¿cierto? Yo cuando comienzo la producción no tengo error. Y, por ejemplo, aquí tengo un primer turno de producción donde el valor del promedio del módulo de elasticidad medido está sobre los 11.000, ¿ya? Entonces, no acumulo error. En un siguiente turno, si este valor está entre los 11.000 y el 95% de ese valor que está señalado aquí en la línea celeste, tampoco acumularé error. Eso está dentro de un margen aceptable para la norma, ¿ya? Un turno sucesivo puede volver a estar arriba y eso no genera un cambio en el error acumulado. Si se fijan, los valores no se repiten, pero no estoy acumulando error. Ahora, si por ejemplo, en un cuarto turno, yo estoy por debajo del límite que me establece la norma, como 95% del módulo de elasticidad, ya acumularé una cantidad de error, que esa cantidad de error acumulado no se elimina después de ningún proceso, simplemente se va acumulando hasta que se alcanza el máximo de error admitido. Si yo tengo un turno sucesivo en el que vuelvo a estar por sobre el valor del 100% de módulo de elasticidad objetivo, dejo de acumular error. Si se fijan, la línea no sigue bajando, ¿ya? Me mantengo en el mismo nivel y los turnos sucesivos se van a mantener en el mismo nivel siempre y cuando yo no baje de este límite que me establecí para el módulo de elasticidad. Ahora bien, si vuelvo a tener un turno, ya sea un turno después o varios meses después, voy a acumular el error obtenido aquí con el anterior. Por eso sigue bajando acá. Entonces, si yo sigo acumulando error en los distintos turnos, eventualmente voy a llegar a un punto en el que supero la cantidad máxima de error que puedo acumular de lo que me permite la norma, y eso me lleva a hacer un procedimiento
que es de vuelta a control, que simplemente es repetir ensayos, hacer 30 ensayos, ver si esos 30 ensayos cumplen el grado estructural que yo quiero producir. Si se cumple, deberé entonces volver a cero el error vuelve a partir desde cero y continúo con mi proceso de clasificación normalmente, ¿ya? Y ahí yo tendré distintas determinaciones que están indicadas en la norma. Por ejemplo, si este error es recurrente, voy a tener que a lo mejor hacer un cambio en mi máquina de clasificación porque quiere decir que algo está pasando con esa máquina. O si el error en realidad se acumuló a lo largo de 1, de 2 años de producción, quiere decir que la máquina está bien y que estadísticamente puede pasar que haya muestras que están más abajo y que vayan acumulando error, pero ya en un periodo de 2 años en realidad no me está dando la indicación de que yo modifique la forma en la que estoy clasificando, simplemente algo que puede pasar. ¿Ya? Entonces, estas indicaciones están, por supuesto, detalladas en la norma, me da un paso a paso de qué hacer, de cómo se controla, cómo obtengo estos valores de referencia que están acá. Todo eso está indicado en la norma. Entonces, este sería el segundo método de control de producción. Ahora lo voy a dejar con mi colega que les va a explicar un poco más de lo que es la implementación de este tipo de métodos de control. Hola, buenos días. Bueno, primero, para poder aplicar lo que les señaló Cristian de esta normativa, la NCH 3733, que tiene que ver con garantizar propiedades mecánicas de una pieza de madera, el aserradero debe incurrir en algunos gastos, como tal, por ejemplo, no solamente comprar la máquina para clasificar esta madera, para obtener estos grados mecánicos, sino que también se requieren comprar algunos equipamientos para hacer estos controles de calidad, ¿ya? Uno de esos equipamientos es una máquina de flexión, ya que la normativa me pide, para poder hacer controles de resistencia y módulo de elasticidad, me pide tener en planta una máquina de flexión, como la que ustedes ven en pantalla. Esta máquina, si bien en la imagen se ve simple, tiene algunos detalles que me gustaría repasar para ir dándoles algunas alternativas. Si se fijan, esta es una máquina que se puede fabricar. Nosotros disponemos de planos para el aserradero que lo quiera implementar. Se le pueden entregar estos planos para una fabricación, autofabricación. No es necesario importar esta máquina, si bien existe la posibilidad de importarla, también es posible fabricarla en alguna maestranza. Entre las características que tiene que tener esta máquina, obviamente la estructura tiene que ser capaz de resistir las fuerzas para las cuales requiero según el grado que voy a ensayar y según las cuadrillas que voy a ensayar. Por ejemplo, esta máquina podría reaccionar carga con un cilindro hidráulico. Este cilindro hidráulico puede ser de simple efecto, de doble efecto, ya tiene que ver con la facilidad que voy a dar para ocupar esta máquina. También hay otras formas de reaccionar carga, que esta puede ser incluso hasta un peso muerto. Lo importante es conocer, ¿no es cierto?, qué carga voy a aplicar a mi pieza para poder hacer el control de calidad de un grado en particular, de una escuadrilla en particular. Alternativas al cilindro hidráulico, yo he visto en terreno que algunos aserraderos implementan otro tipo de soluciones, como por ejemplo los que les mencionaba era el peso muerto, o algunos tornillos mecánicos que van generando una fuerza vertical, ¿ya? Existen otras alternativas al cilindro hidráulico, pero yo se los muestro como una de las. También los apoyos, donde va a reaccionar la fuerza aplicada, estos apoyos, el ideal es que sean giratorios para que no se generen algún momento o alguna restricción en el movimiento, en el apoyo. Tiene que permitir un giro libre.
También el apoyo debiera ser de fácil cambiar su posición, ya que el ensayo que propone la 3028 establece que la pieza, la distancia entre los apoyos tiene que ser 18 veces la altura de la pieza, ¿cierto? Entonces, si yo requiero controlar distintas escuadrillas, voy a necesitar 18 veces esa distancia, la voy a tener que ajustar en mi máquina. Entonces, la idea, que tal como se ve en la imagen, que sea de fácil ajustar esa distancia entre apoyos, ¿ya? Para que el operador, ojalá tener marcas en la máquina para que el operador no cometa errores al momento de ensayar, porque si pone una distancia distinta a la requerida, los resultados que me van a arrojar el control de calidad pueden estar alterados y puedo tomar decisiones erradas debido a que solamente no puse la distancia adecuada. Para medir tanto la fuerza como el desplazamiento que es lo que requiero, ¿no es cierto? Porque necesito garantizar una resistencia de mi grado estructural y garantizar un módulo de elasticidad, que es lo que implica medir desplazamiento en función de la fuerza que voy a aplicar. Para eso hay varias alternativas. En el caso de los sensores de desplazamiento, existen alternativas básicas, análogas, como los relojes comparadores, que es como lo más simple, más económico. También existen un poco más complejos, que son relojes comparadores ya más digitales, como lo que aparecen en pantalla, que me van indicando el desplazamiento, ¿no es cierto?, de esta tabla al ser cargada, con alguna mayor precisión, más fácil de interpretar. Hay otros más sofisticados, que es como los que muestro ahí, que son unos sensores láser, que ya no van dispuestos en la tabla, sino que están a distancia, con un punto láser van midiendo cómo va cambiando la posición de parte, ¿no es cierto?, por ejemplo, el centro de la tabla. Entonces, ahí hay alternativas, y la diferencia está en, obviamente, las precisiones de estos equipos y los valores, obviamente. Para medir la carga, lo más práctico, siempre yo recomiendo, y que lo hemos implementado en varios aserraderos, es las celdas de carga. Las celdas de carga hoy en día están bien masificadas, sobre todo en las tiendas donde venden balanza o equipos de pesaje. Ellos también entregan este tipo de sensores para medir fuerza, con el monitor asociado, que es para poder tener el numerito que me indica qué fuerza se está aplicando en la celda de carga. Ahí ustedes ven una celda tipo S. El ideal es que esta celda, obviamente, el rango en que mida la fuerza esté dentro del rango de las escuadrillas que voy a ensayar. Si mi producción va a tener hasta un 2x8, por ejemplo, voy a tener que tener una celda de carga de por lo menos unas 3 a 5 toneladas, ya que el ensayo del 2x8 está rondando la prueba de carga para un C24, por ejemplo, sobre 1 tonelada. Entonces, el ideal es que la celda de carga, el rango que mida, abarque con holgura ese tipo de carga. Entonces, son parte de las cosas que el aserradero que quiera obtener un producto mecánico, un grado mecánico, va a tener que incurrir en estos gastos de implementación. Obviamente, una cosa es el equipamiento para el control de calidad, pero también es importante el proceso de capacitación de los trabajadores o de las personas que se van a dedicar a clasificar esta madera, porque como hay una preclasificación visual, sí, una de las normas de clasificación visual para el pino radiata es la NSH 1207. En ahí les dejo un link Infor preparó unos videos de clasificación visual bastante detallados, en donde, si bien nosotros después vamos y hacemos un curso formal,
sería una buena instancia como para ya ir introduciendo al clasificador, digamos, al que quieren ustedes capacitar en esta área, como para que ya vaya viendo de qué significa hacer una caracterización visual de madera con esta norma. Bueno, ahora les voy a mostrar algunas experiencias que hemos tenido en terreno, en donde inicialmente nosotros vamos al aserradero, obviamente todo lo que les explicó Cristian se les explica en una charla inicial, la teoría, digamos, pero ya después hacemos planes pilotos en donde junto con los trabajadores se capacita en terreno y se hace una experiencia como si estuviéramos produciendo, ¿ya? Entonces les voy a mostrar unos videos en donde, de algunas experiencias que hemos tenido, donde vamos depurando, ¿no es cierto?, cada una de las etapas de lo que significa controlar la calidad de este producto, producir y controlar la calidad de este producto. Entonces, inicialmente, ¿no es cierto?, se les enseña a ocupar el equipo. Si se fijan, hay varias personas en estos momentos que algunos están clasificando o aprendiendo a clasificar visualmente, viendo algunos alabeo, nudos que se escapan a lo que permite la máquina, al rango que permite la máquina medir. La persona con overol rojo está en este momento aprendiendo a ocupar el MTG, que es uno de los equipos que tiene una buena portabilidad, que hace que sea fácil de ocupar en terreno. Entonces, inicialmente no solamente obtenemos, ¿no es cierto?, los parámetros de la máquina, sino que también de la mano vamos capacitando al personal en qué significa obtener este producto. ¿Qué significa obtener un producto que cumpla con los requisitos mínimos de una madera estructural, ya sea en su grado estructural? Si se fijan ahí, la persona de la derecha de su pantalla está con un silhidrómetro. También se les enseña con la norma en mano para que ellos sepan cómo medir humedad en terreno, también van midiendo dimensiones. Entonces, en una primera etapa se enseña cómo aplicar esta norma y qué son los requisitos mínimos que debe tener la madera estructural. Entonces ahí la persona, si se fijan, hizo una marca a la pieza en donde le va indicando al operador que va más atrás qué grado estructural es el que le arrojó la máquina. Máquina que ya tiene previamente ingresados los parámetros que definen, ¿no es cierto?, qué grado es. Luego de esa capacitación inicial y de la calibración de este equipo que se hace con lo que le explicó Cristian, con estos ensayos iniciales, luego pasamos ya a un plan piloto de producción, donde se les deja solo y empezamos a ver, a corregir ciertas cosas, pero ya en una producción. Aquí me quiero detener. Si se fijan, ya esto es una producción en línea donde van pasando las piezas y la primera persona que ve la madera es la persona que hace la clasificación visual. ¿Cuál es su misión? Ir detectando, por ejemplo, contenido de humedad alto, si hay algunos defectos visuales, ya sean cantos muertos, que están fuera de rango, nudos que están fuera de rango, por ejemplo, si la pieza tiene diferencia en sus dimensiones. Entonces, para no perder tiempo y clasificarlo con la máquina, se rechazan previo a la clasificación para que a la hora que el segundo trabajador, que es la persona que está aplicando la máquina de clasificación, ya esas piezas no las va a golpear, no las va a aplicar esta máquina para no perder tiempo. Entonces, se fijan, en estos momentos hay dos clasificadores con MTG, la persona de overol azul,
también está con una máquina. Luego, la persona, ahí voy a retroceder un poco, si se fijan, la persona de suéter rojo, ella, ¿qué es lo que está haciendo? Está marcando, va leyendo las marcas que hicieron los clasificadores, y él está en el proceso de timbrar la pieza. ¿Para qué? Para ya ir cumpliendo con el decreto rotulado, que es donde se va informando, ¿no es cierto?, pieza por pieza las características de esa madera. El timbre probablemente contiene información de las dimensiones, contenido de humedad y grado estructural, ¿cierto? También esta otra persona está haciendo un control de calidad de los largos de las piezas. Y finalmente, ¿no es cierto?, está los trabajadores que se dedican a separar por distintos grados por distintos grados, ¿no es cierto?, cada paquete. Hay varios de estos procesos que, dependiendo del aserradero, son hechos por máquinas, y hay otros que son hechos manuales. En este caso es una separación manual, pero también existe el sistema de buzones, en donde se puede, a través de un escáner, van separando de distintos grados cada una de las tablas. Entonces eso ya es una producción, ya un plan piloto ejecutado como producción normal. Y después de que está la producción, como les señalaba Cristian, después de que ya tenemos un día de producción, hay que hacer el control de calidad de lo que produjimos durante el día. Para eso es la máquina que yo les señalaba, una máquina de flexión, que es una máquina de 4 puntos, en donde esta máquina de 4 puntos se instala piezas que son extraídas de la producción de forma aleatoria y se ensayan es un ensayo de flexión de 4 puntos porque son 2 apoyos abajo y dos puntos de carga arriba, ¿no es cierto?, en donde se mide la deformación en el tercio central para poder determinar el módulo de elasticidad, y luego se lleva una carga de prueba para determinar la carga máxima del grado o sea, la carga mínima que tiene que soportar el grado. Entonces, inicialmente, si se fijan ahí, voy a retroceder un poco, ahí la persona tiene arriba, si se fijan, hay 3 numeritos. Uno dice 41, 163 y 407. El 41 tiene que ver con el 10% de la carga y el 163 con el 40% de la carga, que es el rango donde voy a medir el módulo de elasticidad. Entonces, primero el operador carga la pieza va a cargar hasta 41 kilos y va a tarar el sensor de medir desplazamiento para dejarlo en 0. Llegó a 41, deja el sensor en 0 y empieza a cargar. ¿Hasta dónde? Hasta 163 kilos. Luego mide cuánto fue la deformación a esa carga. Entonces, si se fijan, llegó a los 163 y mide la carga, el desplazamiento, y registra ese desplazamiento para que en una planilla de control inmediatamente entrega el módulo de elasticidad. Luego, que ya medimos el módulo de elasticidad, se llega a la carga de prueba, que es una carga donde la pieza no debe de romper, porque es el mínimo que se le pide para este tipo de control de calidad. Si bien la norma establece que de las 5 piezas que se sacan por turno, en el caso del método 2, no debe romper a lo más una pieza. Se puede romper, pero a lo más una pieza. De ahí llegó a los 407 kilos y saca la pieza. Entonces, si se fijan, ahí esta es una máquina ya para hacer un control de calidad con una bomba manual, cilindro hidráulico, celda de carga y un sensor de desplazamiento. Y como todo proceso de clasificación, obtengo el temido concepto de rechazo. Es lo primero que uno, cuando llega a presentar este tipo de producto a un aserradero, lo primero que nos mencionan es ¿qué hago yo con el rechazo? Porque sé que es complejo, porque por lo general las escuadrillas que ocupan en la construcción
a veces es difícil buscar otro tipo de mercado con ese tipo de escuadría. Entonces, es bueno entender qué es un rendimiento, o más que qué es un rendimiento, es cuáles son los rangos donde yo me puedo mover y cómo puedo mejorar mi rendimiento. Entonces, por eso pongo un gran depende. El rendimiento puede ir desde un 30%, o sea, solo clasifica de la madera que tengo a la mano para clasificar, solo clasifica un 30%, pero puede llegar incluso hasta un 95%. ¿De qué depende? Depende, por ejemplo, de si tengo la capacidad de elegir, que no todos tienen eso obviamente, pero si tengo la capacidad de elegir el diámetro el diámetro de la troza que voy a ocupar para este producto, entre mayor es el diámetro, claramente voy a obtener mayor madera, ¿no es cierto?, de borde, por lo tanto eso va a incrementar mi rendimiento. Si ya tengo diámetro muy bajo, claramente voy a poder acceder para madera estructural, madera más de centro, y eso implica que voy a tener a lo mejor más alabeo al momento de secar, la madera es menos densa, voy a obtener médula que ya me limita en algunos grados y me afecta la resistencia. Entonces, el diámetro es fundamental al momento de elegir para este producto. Hay algunos aserraderos que definen que si van a obtener un producto en particular al momento de hacer el esquema de corte, definen el diámetro mínimo para poder obtener este producto, porque saben que diámetros menores que eso van a obtener rendimientos muy bajos, lo que va a implicar pérdida al fin y al cabo. Entonces, lo primero es la elección del diámetro, si es que tienen la posibilidad de elegirlo. Hay otros aserraderos que pueden comprar trozos no a un diámetro muy grande, por lo tanto, tienen que trabajar con la materia prima con la cual disponen, ¿no? Entonces, otro aspecto a considerar para aumentar mi rendimiento tiene que ver de dónde yo voy a elegir en el esquema de corte, de dónde yo voy a elegir la madera destinada al uso en madera estructural. Porque de un trozo yo no solamente saco un solo producto, hay varios productos dentro de un mismo trozo y en el esquema de corte yo voy definiendo cuáles son los sectores de donde voy a sacar mi madera estructural. Si yo decido, y hay aserraderos que lo hacen, decido sacar solo madera lateral, ¿no es cierto? Hay un concepto que llaman del destape, que es la pieza que está muy al borde. A ver si logro, a ver si logro tener aquí el puntero láser. Aquí. Si yo saco madera muy cercana al borde, donde voy a tener incluso un poco de canto muerto, a esta zona de destape, claramente va a ser de mayor calidad la madera, y a la hora de ser secada voy a tener menos alabeo. Por lo tanto, mi rendimiento va a ser mucho mayor. Diferencia si es que saco en el esquema de corte, saco la madera de la parte central, sí voy a tener que tener mucho más cuidado a la hora de secar, porque esta madera de centro tiene mayores probabilidades de ser alabeada. ¿Ya? Entonces, uno de los aspectos para aumentar mi rendimiento tiene que ver de dónde voy a sacar del trozo las piezas para este producto en particular. Otra de las formas de aumentar mi rendimiento es con el grado, elegir, por ejemplo, un solo grado. A veces el grado C24, sobre todo si tengo diámetros pequeños, no es tan fácil de obtener. Voy a tener muy poco rendimiento de C24, entonces es mejor tener un C24, un C16 y mejor, o sea que solo clasifico C16 y ya no clasifico C24, sino que toda la madera genero una línea de corte solo de C16, eso hace que los parámetros de mi máquina sean un poco más holgados, entonces me ingresa mucha más madera, tengo mucho más rendimiento que al tener más grados. ¿Ya? Es un tema más estadístico que nosotros lo hemos visto en terreno que sí funciona cuando tenemos un solo grado. Y lo que probablemente ya muchos manejan, que cuando tengo los trozos provienen de bosque con manejo, ¿no es cierto? Donde tengo estos nudos podados, claramente el tamaño de nudos son mucho más pequeños y el rendimiento aumenta mucho más que si tuviera solo trozos de bosque sin manejo. Ahí los nudos son más grandes, tengo mucho más rechazo debido a eso. ¿Ya?
Otra forma de aumentar el rendimiento tiene que ver con el secado. En el secado, yo siempre he visto en terreno que lo que se tiende es a maximizar el volumen de la madera que entra en estos secadores. O sea, ojalá no dejar ningún espacio en estos secadores. Y ahí mezclan madera central con madera lateral, ¿no es cierto? Diferentes escuadrillas, diferentes espesores. Entonces, como mezclan todo para poder maximizar el volumen de esta cámara, claramente hay algunas piezas que son perjudicadas, sobre todo la madera que fue elegida en la zona central, cuando el mismo esquema de secado que el del lateral sufre esta madera, sobre todo a veces cuando los aserraderos quieren asegurarse de que esté todo bien seco, tienden a haber zonas de los secadores donde la madera baja incluso del 10% de secado y sale madera muy seca, y si es madera central, es muy probable que ese paquete, si no tiene unos buenos contrapesos, es muy probable que salga con bastante alabeo y eso reduce bastante mi rendimiento. Ahí hemos visto casos que solo por alabeo hemos llegado a rendimientos de un 30, un 40% a lo más, y es solo porque es madera central y con muy seca, con porcentaje de humedad muy bajo, y que genera estos rechazos solamente por alabeo. O sea, la madera puede haber estado buena, buenos tamaños nudo, pero está no apta para la construcción porque tiene límites de alabeo muy grandes. Y otra opción de recuperar, y esto sí me gustaría detenerme en, que cuando tengo madera que ya, aunque esté rechazada por alabeo, por tamaños de nudo, por canto muerto, por distintas, incluso por máquina por la máquina, ¿no es cierto? Cuando clasifico, cuando tengo este rechazo, puedo hacer una recuperación de este rechazo. ¿Cómo puedo recuperar este rechazo para aumentar mi rendimiento? Una opción es entender de que en la construcción son muy poco o casi nulos los elementos que miden 3,20 metros. Y si ustedes se fijan, la comercialización de la madera por ese motivo que todavía me cuesta dilucidar, es que se vende solo en un largo, que es 3,20 metros. A veces se vende en 4 metros, pero por lo general uno encuentra madera 3,20 metros cuando en la construcción hay muy pocos elementos que miden 3,20 metros. Por lo tanto, yo podría perfectamente conocer el proyecto de mi cliente que se dedica a la construcción y decirle, mira, mi expertise es cortar madera, por lo tanto, yo puedo hacerme cargo de tu requerimiento en distintos largos. Entonces, hago un aprovechamiento de lo que para mí es rechazo en un inicio, yo saco estos nudos con un criterio visual y puedo perfectamente reclasificar esta madera en tramos más pequeños, en donde haría que mi rendimiento aumentara bastante. Porque a veces, no sé, la madera está rechazada porque tiene una grieta en la punta, o porque tiene un pequeño canto muerto en la punta y hace que no me sirva en esos largos para la construcción, pero si yo saco esa punta y hago un corte, puedo recuperar rápidamente esa pieza y puede clasificar en un grado estructural y ser apta para la construcción. O sea, al final, eso es lo que estamos buscando. Es un producto que tenga un uso en particular y que satisfaga, ¿no es cierto?, a mi cliente en los requerimientos reales que tiene mi cliente. Probablemente el requerimiento real no sea 3,20 metros, sean otros largos. Otra forma de también hacer recuperación en madera, incluso para largos mayores, es con las uniones dentadas. En estos momentos nosotros estamos haciendo investigación para garantizar que sí es posible tener, por ejemplo, un Envigado de un 2x8 perfectamente trabajando como viga, ya no como un elemento en madera laminada, que es lo típico para hacer uniones dentadas, sino que como madera maciza, como una viga, un 2x8, pero ya sacando todos los defectos que me rechazaron inicialmente, que fueron rechazados. Yo puedo sacar este nudo en particular, como lo que ven ustedes en la imagen, y unir la pieza con una unión dentada,
Y para eso existe una norma donde yo tengo que hacer unas comprobaciones y garantizar que la unión dentada sea capaz de transmitir las propiedades mecánicas de los grados estructurales a los cuales yo estoy apuntando. O sea, si es un C16, probablemente esta unión tendrá que tener la capacidad resistente en flexión de 16 megapascales o lo que señala la norma chilena como valores admisibles. Entonces, cuando hablamos de rendimiento, claro, es un gran depende. Es un rango bastante amplio y que depende de estas cosas que les voy mencionando, de decisiones que tome el aserradero a la hora de tener este producto. Pero sí se puede llegar a rangos muy altos, a valores muy altos de rendimiento, si es que yo tomo decisiones, ¿cierto? Desde el inicio, desde la cancha, acopio los trozos, al elegir el diámetro para este producto, hasta hablar con mi cliente y decirle, mira, ¿cuántas cadenetas, de cuántos largos necesitas, cuántos pies derechos, qué largo tienen tus vigas, tienes más de un largo de viga? Bueno, yo entrego las dimensiones que sean precisas para tu construcción. Entonces tú ya tienes una solución mucho más desarrollada para tu construcción y llegar y aplicarla. Ya no tienes que cortar tú, sino que yo que tengo el equipamiento para cortar, lo puedo hacer y así yo también mejoro mi rendimiento en la producción de madera estructural. Eso. Muy bien, gracias Cristian, gracias Luis por sus presentaciones. Yo les quiero mencionar de que esta presentación va a quedar disponible en el canal YouTube del Instituto Forestal, de manera tal de que si alguno de ustedes quisiera repasar algunos de los antecedentes que ustedes necesiten, lo pueden hacer a través de este medio. También les quiero mencionar de que en el Instituto Forestal estamos disponibles para recibir las consultas de los aserraderos que quieran implementar el tema de la clasificación mecánica y el rotulado de la madera también. Por lo tanto, estamos dispuestos a responder sus consultas y también les extendemos una invitación a visitar nuestras instalaciones donde ustedes podrán ver en terreno, ¿no es verdad?, cómo operan los equipos y los instrumentos que Cristian y Luis explicaron en esta presentación. Bueno, dicho eso, vamos a pasar a responder algunas preguntas de los asistentes. Enrique McManus señala que en el caso de la máquina controlada, se mencionó que es necesario ensayar una muestra mínima de piezas de la producción y que se espera que se cumpla la resistencia en 50 turnos consecutivos. ¿Podrían, por favor, profundizar en este tema? ¿Es necesario ensayar turno a turno? ¿Cómo se evalúa? No sé si Luis o Cristian podrían dar respuesta a esa consulta. Bueno, en el caso de máquina controlada, me hablaba de los 50 turnos, ¿me podría repetir? Está ahí en el chat, Luis, y se espera que se cumpla la resistencia en 50 turnos consecutivos. En el caso de máquina controlada, se mencionó que es necesario ensayar una muestra mínima de piezas de la producción y se espera que se cumpla la resistencia en 50 turnos consecutivos. ¿Podrían, por favor, profundizar en este tema? ¿Es necesario ensayar turno a turno? ¿Cómo se evalúa? Sí, ese es el método. Es que en este método el turno a turno tiene que ver con la extracción de la muestra. Por lo general esta norma habla de caracterizar por lotes. Entonces, cuando yo junto un volumen de madera para garantizar la resistencia, el valor declarado objetivo, es cuando yo junto esta madera para hacer estos ensayos. No sé si ese es cómo sacar esto turno a turno, ahí eso me quedó la duda. No sé si a eso se refería. Bueno,
podemos después hacer un detalle mayor, ¿no es verdad?, directamente contactando Sí, a la persona que nos hace la consulta. Después pasemos a la segunda pregunta. Víctor Sandoval, en el video producción 2 se habla de rotulado, pero esa madera no está impregnada, por lo que el rotulado no es exigible, ya que le faltan dos procesos. ¿Podrían comentar al respecto? sí. Eh, Sí, el rotulado, ese era un video más antiguo. El decreto rotulado es algo que se exige desde este año y el rotulado que se hace en las piezas tiene que incluir eh, todo, todo en el sentido de, eh, si es caso del pino radiata, tiene que incluir el impregnado. Tiene que estar dentro del rotulado el impregnado. Mm. En este caso, por ejemplo, se llega hasta una etapa, por ejemplo, si el aserradero no tiene impregnado, se llega hasta una etapa de caracterizar la madera del punto de vista del grado estructural, ¿ya? Pero el rotulado tiene que ser necesariamente posterior al impregnado, debido a que el impregnar la madera implica un doble secado. Y al hacer un doble secado es posible que algunas piezas sean alaviadas en el segundo secado, ¿ya? Entonces, tiene que haber, aparte de, ¿no es cierto?, de las caracterizaciones iniciales, tiene que haber un control de calidad posterior al impregnado. Por ejemplo, les pongo un caso, cuando la madera que se somete a impregnado está en una escuadrilla X, 41 por 90, por ejemplo, y después la llevo a impregnar, es muy probable que la madera, después de ser impregnada, venga con otra escuadrilla. Entonces, son de las cosas que el aserradero que va a impregnar debe considerar a la hora de proyectar una madera estructural con el impregnado, que previo al impregnado tiene que tener la escuadrilla suficiente para garantizar las dimensiones posterior al impregnado. Suelen haber cambios en las dimensiones posteriores al impregnado, suelen haber también algunos alabeos posterior al secado, al doble secado que hay que hacer en la madera posterior al impregnado. Entonces, sí, es recomendable que el rotulado se haga posterior al impregnado. Me gustaría Eso. destacar también que el rotulado, más que cumplir con el rotulado, hay que entender el rotulado como información oportuna, ¿no es cierto?, y veraz para un cliente. Y este cliente la va a usar en la construcción. El rotulado tiene que ver con un uso en la construcción. Entonces, es, es importante tener claro eso, porque el cuándo voy a Mm. rotular tiene que ver cuando yo tenga toda la información adecuada para el uso en la construcción. Y si el uso en la construcción implica que tiene que estar las dimensiones, claro, el grado estructural, la madera tiene que estar seca, y tengo que tener, en el caso de pino radiata, tengo que tener madera impregnada, bueno, ahí es cuando tengo que informar a mi cliente todo lo que la madera cumple para el uso en la construcción. Entonces tiene que ver con eso, es informar a mi cliente, y que mi cliente, cuando recibe la madera, tenga esta información oportuna y veraz. Muy bien, gracias, Luis. Una tercera consulta, Alexis Acuña señala, ¿cuál es la dimensión mínima para realizar pruebas de clasificación estructural? Las normas no establecen una dimensión mínima. Sí, la norma NSH 1198 establece un área mínima de elementos estructurales a ocupar, pero como no hay las normas no establecen una dimensión mínima. Sí es importante, por ejemplo, respetar algunas distancias que es, por ejemplo, en el ensayo, que es 18 veces, una pieza tiene que tener 18 veces, el largo de la pieza tiene que ser como mínimo
18 a 20 veces el largo, el ancho de la pieza, para poder yo respetar las dimensiones del ensayo de flexión. A lo mejor la pregunta iba por el lado de qué pasa si yo quiero clasificar piezas cortas, ¿no es cierto?, con esta máquina. Si yo quiero recuperar, por ejemplo, piezas de bloques de 50 centímetros, claramente no voy a poder después ensayarla en una máquina, porque son bloques de 50 centímetros que no me van a permitir instalarlo en esta máquina de flexión que les mostraba, respetando los 18 veces largo. Pero en esos casos, el control de calidad del setting o de los parámetros de mi equipo que estoy clasificando tendrán que ser en piezas en tamaños más largos, en donde si yo tengo una pieza clasificada en, como C16, por ejemplo, en un tamaño largo, al cortar esa pieza no cambia el grado. Entonces, el tener estas piezas más cortas y los parámetros obtenidos de piezas más largas, se puede garantizar la resistencia de estas piezas más cortas. Ya, perfecto. Gracias, Luis. Pues una nueva pregunta de Enrique McManus. Tanto en máquina controlada como control de la producción, ¿es necesario tener una certificación externa? En máquina controlada, sí, es necesario, porque en máquina controlada es una asesoría externa la que garantiza la calidad de la máquina. En producción controlada, inicialmente yo diría que la asesoría externa tiene que ver con que los equipamientos estén calibrados, por ejemplo, tener el equipamiento que voy a ocupar, celda de carga o algún instrumento para medir el desplazamiento, sí tengo que mandar a calibrar. Pero ahí no es necesario que haya una empresa externa que esté respaldando esos ensayos, porque la norma establece que el control es interno. Y yo garantizo internamente mi resistencia. Ya, perfecto. Después, Enrique McMahon, una nueva pregunta. Dice, muy interesante la opción de MAE con uniones Finger. ¿Están considerando la impregnación, dado que podría afectar la unión? Sí, o sea, tiene que, porque la unión, si voy a ocupar una madera como madera, como pieza cerrada, por ejemplo, para reemplazar un 2x8 de tabla y hacerlo con unión finger, sí hay que considerar los ensayos que se le hacen al adhesivo. O sea, existe una norma europea que nosotros estamos queriendo adaptar a norma chilena, que toma el caso de solamente madera que está siendo conectada con estas uniones dentadas, para productos ya no como parte de madera laminada, sino que como elemento individual. Y sí tiene ensayos de adhesivo. Perfecto. Oye, una ayuda para las personas que están tratando de comunicarse y enviar sus consultas. Hay una franja en la parte superior de la pantalla en donde aparece ahí un icono del chat. Es el que hay que pinchar y ahí escribir sus consultas. Una consulta de Alexis Acuña dice, gracias, ¿cómo se adquiere esa máquina? En las pruebas que realizaron, ¿cuál fue el volumen procesado y en cuánto tiempo? ¿Cuántas personas deben operar esta máquina? Me imagino que debe Ya, ser la máquina para hacer el ensayo flexión. sí, pero puedo extenderlo a todo. Bueno, en primer lugar, el valor de la máquina de flexión. La máquina de flexión existe la opción de, por ejemplo, nosotros les pasamos estos planos y se fabrican una maestranza. El orden del valor de fabricar esta máquina con equipamiento, con un cilindro hidráulico, tiene que estar del orden de fabricación propia, cercano a unos 6 a 8 millones de pesos. Existen alternativas ya totalmente implementado todo. En Chile hay un fabricante chileno que nosotros hemos hecho algunas pruebas con ellos,
donde los valores aproximados, porque obviamente van variando esos valores, va a depender del momento donde se adquiera, pero estaban del orden entre 10.000 a 12.000 dólares. Eso es lo que nos mencionaba él, de acuerdo a si un sensor se cambiaba por mayor tecnología o no. Pero esos eran los valores. Importar este tipo de máquina ya se duplica o triplica el valor de la máquina de flexión. Por eso nosotros, como para que no fuera una barrera de entrada, entregamos estos planos a los aserraderos que quieran implementar esta producción. Se entregan estos planos para que ellos puedan mandar a fabricarla y tener su máquina de control de calidad en planta sin esta barrera de entrada de tener que importar una máquina muy cara. Está esa posibilidad, pero si quieren una caja más cerrada y comprarlo sin solamente apretar un botón, sí está la posibilidad. En el mercado existen estas máquinas de flexión para ser adquiridas. En cuanto a la cantidad de personas que se requieren para operarla, con una persona es suficiente. Estas máquinas requieren una persona para instalar la pieza y para después ingresar los valores a la planilla y llenar estas planillas CUSUM que les mencionó Cristian. Sí, con una persona basta. Ya, En el perfecto. caso del proceso de clasificación total, ahí son más personas porque se requiere un clasificador visual, la persona que clasifica con el MTG en este caso, o con algún otro equipamiento, más la persona que está en el timbre, poniendo algunos timbres, y después ya los trabajadores que se necesitan para el movimiento manual de separación de los grados estructurales. Eso en algunos aserraderos lo automatizan, pero los que no tengan esa posibilidad, sí, son alrededor de 4 personas, más o menos entre 4 o 5 personas las que se requieren para este proceso de este producto. Aquí hay otra pregunta que nos están haciendo a través de interno de Federico Golmich. ¿Cómo se gestiona una visita a sus talleres y ver en acción la clasificación y equipos? Bueno, eso es, permítame, la voy a responder yo, es contactarse con nosotros directamente, con Luis, con Cristian o conmigo, y los invitamos a visitar el laboratorio de madera estructural. Nosotros estamos ubicados en la comuna de San Pedro de La Paz. Ahí funciona nuestro laboratorio de madera estructural. Tenemos disponibles estos equipos portátiles, ¿no es verdad?, que permiten la clasificación, el MTG que mencionaba Luis, y también tenemos la máquina de flexión. En realidad tenemos dos máquinas de flexión. Una, ¿no es verdad?, menos instrumentalizada, como la que menciona Luis, y una ya que compramos en el exterior, que está bastante mejor equipada. Así que esa es la invitación. Primero, contactarse con cualquiera de los correos. Los correos nuestros son luis.vasquez@infor.cl, cristian.reyes@infor.cl o gonzalo.hernández@infor.cl. Ya. Después, bueno, aparentemente no hay preguntas adicionales. Entonces, muchas gracias, Luis, muchas gracias, Cristian, por su presentación. Muchas gracias a todas las personas que se unieron a esta transmisión. Yo los quiero dejar invitados para la charla número 3, que va a ser el miércoles de la siguiente semana, el miércoles 13. En esa oportunidad vamos a revisar los cambios que sufrió la norma chilena 1207, que es la de clasificación visual de la madera para uso estructural, y la 789-1, que tiene que ver con durabilidad de la madera. Aprovecho esta oportunidad también para dejarlos invitados a nuestro stand que vamos a tener en el recinto de Expo Corma entre el 20 y el 22 de noviembre. Vamos a estar ahí y vamos a estar mostrando también una aplicación digital que hemos desarrollado y que va a facilitar la labor de control de calidad de la madera aserrada estructural que Cristian y Luis presentaron, ¿no es verdad?, en esta oportunidad. No les vamos a contar más antecedentes de la misma, ¿no es verdad?, para dejarlo ahí en el interés sobre la mesa para que ustedes se puedan acercar al stand y adquirir más antecedentes respecto de la misma. Bueno,
Como no tenemos más preguntas y respuestas, eso sería todo por el día de hoy y los dejamos invitados para la charla número 3 el próximo día miércoles. Muchas gracias a todos los asistentes. Gobierno de Chile. Chile avanza contigo.